Vega TV 96, hoy tenemos una entrevista única, como siempre. Todas nuestras entrevistas son buenísimas, así que hoy tenemos nada más y nada menos que a Edgar Vargas, el que me motivó a crear este canal. Edgar, ¿qué es la que hay? Saludos, Jaime, un placer estar acá. Primeramente, felicitaciones por el trabajo que vienes realizando y de verdad que me entusiasma mucho tener la oportunidad de conversar y hablar un poquito sobre lo que vienes haciendo y lo que se aproxima. Sé que vienen grandes cosas por ahí, así que un privilegio estar acá en tu plataforma. Gracias, Edgar. Y mira, yo quiero que tú sepas que yo te veía en Guapa Deporte y a mí mi prima me comentaba que, ¿verdad? Conocía a alguien que salía en la televisión, esto, lo otro. Entonces, cuando salgo en Guapa Deportes, que, ¿verdad? Tú fuiste quien le diste los consejos a mi prima, dile que haga esto, dile que haga lo otro, dile que si lo escogieron, eso significa que eso es bueno, porque realmente, ¿verdad? La televisión, si te escogen es porque hay conocimiento. Mano, cada consejo que me diste, Edgar, me lo apliqué y, mano, mi motivación por hacer este canal y que me sigan invitando fue por tus consejos, es la real. ¿De dónde salió, verdad, esa motivación en ti de comentar en el, ¿verdad? En el BCN, en fútbol? ¿Cómo surgió eso? Cuéntame. Bueno, primeramente, el que te sigan invitando no tiene nada que ver conmigo, al contrario, esto es un premio al trabajo que vienes haciendo, a todo el conocimiento que has adquirido con el paso del tiempo. Así que esto literalmente es una recompensa. Esto es la cereza en el pastel a todo el trabajo que has puesto en estos últimos años. Así que me entusiasma muchísimo porque genuinamente estas oportunidades hacen falta. Muchas veces vemos en los medios personas hablando o analizando un deporte y lo hacen a veces por seguir el paso, con cero preparación, con cero bagaje en el deporte. Y creo que a veces estas posiciones pues ameritan mucho más análisis, mucho más experiencia y creo que ha sido súper acertada la decisión de Guapa de tenerte como talento en todo lo que tenga que ver con el tenis. Creo que es súper positiva también la experiencia que tuvieron tanto ellos contigo como tú con ellos, estoy seguro, en el juego en estos últimos partidos de tenis que han habido en tiempo reciente. Así que ojalá este sea el principio de muchas cosas en conjunto. Desde siempre he sido fiebre, desde siempre he sido fiebre. En tu caso tú jugaste el tenis y yo pensaba que yo jugaba baloncesto. Y la realidad es que pues, pensé que era mucho mejor de lo que genuinamente pues, pienso que genuinamente era. Mi ilusión siempre fue jugar baloncesto a un nivel profesional, pero más adelante me fui viendo que estaba lejos de así de lograrlo y poco a poco pues fui moviéndome hacia este mundo empresarial que existe detrás del deporte. Empecé en el colegio, que estoy seguro que interactuamos en un momento dado en alguna cancha, porque tú jugabas con Ana Geméndez, el Turabo, si la memoria no me falla, o la UNA, no recuerdo exactamente. Y yo pues estaba en el proyecto de Huella Deportiva, que fue un proyecto que abrí, fundé en el colegio con otros 6 miembros y fue lo que eventualmente pues me fue abriendo puertas en el transcurso de mi carrera profesional. Eventualmente se fueron abriendo puertas, entre ellas pues estuvo Guapa, y desde entonces llevo colaborando con ellos como talento por los últimos 8 años ya. Así que ha sido un camino bien bonito y que cada vez que tengo la oportunidad, yo no vivo de esto. Como yo le digo a algunas amistades y algunos colegas, este es mi hobby. Este es mi hobby, tener la oportunidad de analizar el deporte. Muchas veces funjo como talento en partidos de baloncesto. Así que creo que siempre que tengo la oportunidad, pues algo que me disfruto mucho, no solamente por hablar de lo que me apasiona, sino hacerlo con personas súper preparadas, como tú, como Natalia, como Kefren, y también con un equipo de producción liderado por Maite, Sabrina, entre otros. Así que siempre es bien positivo. Contra Edgar, gracias por compartir eso, ¿verdad? Y gracias por esas palabras. ¿Verdad? Me siento feliz de que seas tú quien me diga eso, porque yo te voy a decir una cosa, Edgar. A la que yo me enfiebro con algo, ¿sabes? O tengo que perfeccionarlo sí o sí. Y cuando me hicieron esa invitación, yo dije, ok, me gustó, voy a perfeccionar, ¿verdad? Cómo hablar mejor, cómo presentarme mejor. Y realmente yo estoy que dejo lo que estoy haciendo por estar en los medios metidos, ¿sabes? Sea así o en plataformas digitales o sea en la televisión, como sea, me fascina. ¿Pensaste alguna vez, ya que ¿verdad? Me comentaste que te gustaba el baloncesto,
y pues te diste cuenta que estabas bien lejos de, ¿verdad? De vivir del baloncesto. Esa idea de estar, ¿verdad? En crear negocios a través del deporte, ¿eso surgió rápido o surgió mientras estabas estudiando? Cuéntame. No, definitivamente yo cuando voy al colegio, pues yo voy a estudiar mercadeo. Muchas veces la gente que va al colegio es a estudiar ingeniería, a estudiar cosas relacionadas a las ciencias. En mi caso, yo desde el saque supe que quería estudiar mercadeo sin saber lo que era mercadeo. Con el paso del tiempo fui desarrollando, pues aprendiendo un poco más lo que era mercadeo y busqué la manera de alguna manera u otra, pues atarlo a lo que es mi pasión, que eran los deportes. Y obviamente ese proyecto que te mencionaba, Huella Deportiva, pues me abrió los ojos en muchos sentidos. Uno, me enseñó que esto era lo que me quería dedicar por el resto de mi vida. Y dos, me abrió los ojos en todo esto lo que tiene que ver con la gestión del deporte, lo que llama el americano Sports Management. Pues yo a mis 19, 20 años estaba manejando un personal de casi 30 estudiantes o empleados, por así decirlo, entre comillas. Pero había muchas analogías con lo que estábamos haciendo en aquel momento a lo que hoy por hoy pues, pudiéramos ver en un startup de tecnología. Así que yo creo que esa experiencia a mis 20, 21 años me abrió los ojos en muchos sentidos y me dijo, ok, hay un mundo del deporte. Genuinamente quizás no puedas jugar baloncesto porque tus destrezas no dan para eso, pero sí pudieras vivir del deporte de alguna manera u otra a través de lo que es el aspecto empresarial del mismo. Y desde esa decisión, pues prácticamente eso es lo que he hecho. Hace poco estaba hablando con unas amistades que yo le decía, mira, yo nunca en mi vida, yo voy para 10 años en la industria del deporte y yo nunca en mi vida he tenido un trabajo en donde yo tenga que llegar a un escritorio, ponchar y tener la hora de almuerzo. Todo ha sido bien distinto. Desde que empecé en el baloncesto superior nacional, después trabajando con la NBA, eventualmente con la Federación de Fútbol de Puerto Rico y hoy por hoy con Genius Sports, nunca he tenido un trabajo tradicional, por así decirlo. Así que ha sido una carrera bien bonita que estoy aquí por cumplir ya 10 años, hermano. El Hablando, tiempo pasa mira, volando. mencionaste de Huella Deportiva. Me río porque tú sabes cuántas fotos te tumbé de Huella Deportiva cuando yo estaba en la live. Y mira, mencionaste la UMED. No, yo jugué del Turabo. Una bestia. Y mano, esos 4 años, ¿sabes? Ganamos los 4 años en el tenis. Yo creo que el Turabo nunca había logrado esos 4 años que obtuvieran campeonato. Y gracias a Dios nos fue súper bien. Y a mí, ¿verdad? El primer y último año me fui invicto. Así que me fue súper bien, de verdad que sí. Y cuando estabas en la universidad, Huella Deportiva, ¿fue una idea tuya o estabas con un pana tú y dijiste, miren, si hacemos esto y funciona, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y lo hicieron al garete o en verdad tú dijiste, ¿sabes qué? Voy a montar mi equipo de trabajo y lo voy a hacer yo, no importa lo que pase? Cuéntame. Pues mira, mano, es bien raro porque en un principio yo tenía mucho tiempo libre. Mi tiempo libre en mi año prepa, pues yo en aquel momento yo tenía una novia que estudiaba en la UPI, y nos acabábamos de dejar, tenía demasiado tiempo libre y era o me voy a janguear o me voy a hacer o jugar baloncesto. Estaba guerrillando prácticamente todos los días allá en Mayagüey, pero me sentía que de alguna manera u otra pues estaba perdiendo mi tiempo en cada una de esas dos cosas que te mencionaba. Y entonces en un correo de estos que a veces llegan de la universidad, pues me llega un correo en el sistema UPR, lo que le llaman carteros, no sé si sigue existiendo, y decía, ten tu propio programa de radio. Y yo decía, coño, eso está tan diferente. Nunca pensé de alguna manera u otra estar ligado a los medios de comunicación. Lo discuto con mi hermano y le digo, mira, creo que esto es una buena oportunidad. Me dice, dale para adelante. Empiezo a narrar juegos en la universidad con un proyecto que se llamaba Radio Colegial. Era simplemente, la palabra lo dice, radio de la comunidad universitaria en aquel momento, cero visual, cero nada. Esto fue 2013. El Facebook Live no existía, Instagram no es lo que es hoy. En aquel momento transmitíamos por Ustream. La tecnología que hoy por hoy conocemos para hacer este tipo de dinámica pues era bien distinta a lo que era en su momento. Fuimos poco a poco narrando partidos y llegó un momento en que el proyecto fue escalando y dijimos, mira, vamos a añadirle visual. Yo creo que si le añadimos visual al proyecto, pues puede abrirnos unas puertas. Eventualmente lo hacemos.
Y la directiva en aquel momento de Radio Colegial nos dicen, mira, está cool lo que están haciendo, pero esto no es radio. Por lo tanto, vamos a cerrar la vertical de deporte y ustedes pues resuelvan si quieren transmitir otra cosa, ya sea una asamblea general de estudiantes o ya sea otra cosa que quieran transmitir como radio bajo nuestra plataforma, pues más que bienvenida. Y obviamente pues no era lo que queríamos. Ante esa decisión que tomó la junta de directores en aquel momento de Radio Colegial, que eran estudiantes, dijimos, mira, vamos, que ellos sigan por su cuenta, vamos a fundar algo de cero y vamos a darle la estructura que queramos. O sea, en aquel momento nos reunimos en mi apartamento, todos los que de alguna manera u otra estábamos envueltos en el proyecto, éramos 7 en aquel momento, mi hermano, unas amistades de high school, entre otras personas, y dijimos, vamos a fundar esto, vamos a darle la estructura, creamos Huella Deportiva. Y en aquel momento Radio Colegial solamente transmitía baloncesto y voleibol, pero ya pues, con el paso del tiempo y con lo que veníamos haciendo, nos habíamos ido ganando respeto dentro de la comunidad del departamento atlético en la UPR y dijimos, mira, ok, vamos a hacer esto bien estructurado y vamos a presentárselo al departamento atlético y vamos a negociar con ellos. Eso me tocó a mí, después que creamos el proyecto, decirle, mira, me senté 1 a 1 con el director atlético, le presenté datos, le presenté una plataforma, una propuesta y le dijimos, mira, esto es lo que nosotros hoy por hoy hacemos. Si ustedes nos vaquean, pues más allá de dar cobertura al deporte del baloncesto y el voleibol, que eran los deportes que más jalan en la UPR de Mayagüez, podemos hacer un programa mucho más holístico y crear algo que no existe en la Liga Atlética Interuniversitaria, que es una plataforma de multimedios que cubre el deporte todos los días y lo hace de una manera responsable. Y en aquel momento, Ray Quiñones, quien fue el pasado secretario de Recreación y Deporte en Puerto Rico, y que yo lo considero como un padre, cada vez que lo veo le doy un beso y un abrazo, me dijo, vamos para adelante, ¿qué tú necesitas? Éramos 7, y yo le pedí 15 exenciones de matrícula. Perdóname, que le pedí 15 primer día de matrícula, que para los que no sepan, primer día de matrícula es un beneficio importantísimo porque te da la opción de tú escoger las clases primero que todo el estudiantado, montar tu agenda como tú quieras. Es un beneficio sustancial. Y él me dijo sí, muy rápido. Él me dijo, sí, dale para adelante. Y yo dije, espérate, si él me aceptó esto así de rápido, es que lo que estoy pidiendo no es tan importante. Para nosotros sí lo era, pero para ellos, pues ellos lo vieron más o menos fácil. Y le dije, espérate, te voy a pedir 15, pero también quiero 12 exenciones de matrícula. O sea, que no pagar matrícula y que nosotros, a cambio de nuestro trabajo, pues nos dieran los estudios gratis. Y me dijo que sí. Y éramos 7. O sea, yo tenía 5 exenciones de matrícula para reclutar en base a las necesidades. O si tú vienes a ver, prácticamente esto es un startup lo que estuvimos creando. Teníamos 7, fuimos reclutando. Pero cuando tú vas a reclutar con una extensión de matrícula a algún diseñador gráfico, a algún editor de video y decirle, mira, te voy a pagar los estudios, un estudiante no tenía ni 20, 21 años, 20 años, creo. Reclutar pues, era mucho más fácil cuando tú tenías ese beneficio a cambio. Entonces, así fue el proyecto. Empezamos poco a poco a echarlo para adelante. Y hoy por hoy es un proyecto que cumplió 10 años en estas pasadas justas. Tiene sobre 70 miembros activos en el programa y es un proyecto que, mano, es mi mayor legado. Es como yo le digo, muchas veces la gente mide el legado por éxitos, por galardones, por trofeos. Para mí el legado se traduce a personas y precisamente a través de ese proyecto, hoy por hoy, mis mejores amigos en la vida son personas con las cuales trabajamos en un momento dado. Mis caballeros en mi boda fueron personas que estuvieron trabajando conmigo en el proyecto y el ver lo que están haciendo personas que el proyecto pues, formó parte de sus vidas en un momento dado, gente trabajando en MLB, gente trabajando en diferentes lugares, pues uno de los mayores orgullos en la vida. Gracias nuevamente por compartir esa fórmula ganadora, Edgar, porque literal es una fórmula ganadora y te felicito por eso. Mano, legado y mucho más. Tu historia de cómo comenzaste, ¿verdad? La Huella Deportiva va a motivar a un montón de gente. Ya eso fue hace tiempo y de escucharlo, yo digo, mano, tengo que seguir por más. Seguro. Tengo que dejar yo algo también. Vamos a hablar un poquito del BCN. Edgar, mira, te pregunto, ¿qué pasó con el BCN que de la nada
acaparó a Puerto Rico, ¿sabes? Fue como que un boom. ¿Qué pasó en el BCN que ahora como que todo el mundo tiene como una fiebre con el BCN increíble? ¿Qué tú piensas que fue lo que cambió el juego? Pues yo creo que es una combinación de factores. Mientras precisamente trabajaba en Huella Deportiva, ya en las postrimerías, antes de graduarme, yo empiezo a trabajar en el BCN. El BCN, en aquel momento liderado por el hoy vicepresidente, en aquel momento presidente, el licenciado Fernando Quiñones, vio lo que estábamos haciendo en Huella Deportiva y me dijo, mira, Edgar, yo quiero que literalmente tú repliques lo que estás haciendo en Huella Deportiva con el baloncesto superior nacional. Y obviamente una encomienda súper importante. Yo crecí viendo el baloncesto superior nacional, así que para mí fue un reto inmenso, prácticamente crear una estrategia digital para la liga, pero en aquel momento pues el BCN tuvo muchos problemas económicos y las condiciones en las cuales operaban las franquicias en aquel momento pues, eran un poco más complicadas de lo que hoy por hoy lo son. Pero la junta de directores en aquel momento, liderados por precisamente Fernando Quiñones, creo que hicieron unos ajustes en los estatutos en donde redujeron el costo operacional para muchas de las franquicias y pusieron el modelo del franquiciado en el BCN mucho más accesible, lo que permitió que entraran nuevas personas y dentro de esas personas que entraran como dueños de equipo, pues entraron figuras emblemáticas dentro de nuestro país. Yadiel Molina, Bad Bunny, Benito Martínez, Rima, hoy por hoy Ozuna, Eric Duers, ex manejador de Raúl Alejandro, entre otros, y fue trayendo al BCN una frescura que le hacía falta, unos nuevos ojos, haciendo al BCN como producto popular nuevamente dentro de un demográfico de 24 a 35 años, que precisamente pues le había perdido el encanto. Pensaba que el BCN era una liga de segunda y no se había podido el BCN como producto ser atractivo ante este demográfico como sí lo era posiblemente en un demográfico anterior, en este demográfico de 35-44, 45-60, 45-60, a 54 y así sucesivamente. Así que creo que esta llegada de nuevas figuras, apoyada por esos cambios en los estatutos, pues reformuló el producto del BCN, hizo un producto mucho más accesible, mucho más interesante. Obviamente, las experiencias que estas personas habían tenido en el espectáculo, en el entretenimiento, buscaron cómo replicarlas en el BCN y le dio muchos beneficios. Edgar, tú sabes que mi especialidad es el tenis, pero estoy hablando con un experto del mercadeo del deporte. ¿Tú piensas que si ¿verdad? Figuras grandes como Bad Bunny que se metió en el BCN, Eric Duars, todas esas personas que se metieron en el BCN, ¿tú crees que si ellos ponen su granito de arena en el tenis pudiese mejorar en Puerto Rico? Yo, obviamente, darte una respuesta, creo que así tengo que investigar un poco más, tuviera que tener un poco más de datos, un poco más de research para poder darte una respuesta responsable. Pero acá hablando como los locos, hablando sin saber, pensaría que tiene que haber un trabajo mucho más elaborado, no solamente por personas que lleguen a invertir altas cantidades de dinero, sino que tiene que ser un trabajo estructurado. En el caso de, por ejemplo, ahorita hablábamos del BCN, el BCN es una liga privada que no tiene nada que ver con la Federación de Baloncesto de Puerto Rico. Cuando es un producto privado, pues muchas veces es más fácil comercializarlo que un producto público, por así decirlo, como a veces son los de la federación. Así que creo que en el caso del tenis, creo que hay muchos factores envueltos. Obviamente el desarrollo del talento nativo siempre tiene que ser la razón de ser de muchas de las ligas. Al mismo tiempo la inversión que hagan figuras como esta. Y buscar cómo hacer que el producto del deporte no solamente se limite a todo este aspecto técnico-táctico, sino que cuando el aficionado decida consumir un partido de tenis, pues se lleve mucho más allá que simplemente ver un juego, ¿verdad? A dos jugadores peloteando de un lado a otro, sino que se lleve una experiencia mucho más completa. Yo creo que tiene que haber un trabajo mucho más holístico, de crear eventos más allá de juegos, y una estrategia de comunicación mucho más sólida. Por ejemplo, hoy, tú me podrás informar, pero yo hoy por hoy no sabía quiénes eran las primeras raquetas de Puerto Rico. Y me enteré precisamente por la transmisión aquella en donde tuvieron la oportunidad de estar y hablar sobre estas raquetas, que me enteré que la primera raqueta pues juega en la Yupi.
esto hay que comunicarlo de una mejor manera para que eventualmente pues la gente empiece a entusiasmarse con el tenis. Y yo creo que, por ejemplo, creo que ese ha sido el talón de Aquiles del tenis. Obviamente yo juego al pickle y ahora mismo pues te acabo de poner de enemigo porque muchos de los tenistas... Tengo que cortarte, espérate, tengo que cortarte, tengo que darte el look. Muchos de los puristas del tenis, esa es mi guerra de todos los días. Que ellos piensan de que porque jugaron tenis en un momento dado, pues ya esto está mal. Y no necesariamente, es como, sí, son deportes distintos, pero se están trabajando de una manera bien peculiar. Lo que hoy estamos viendo, la masificación que estamos viendo del pickle, pues ha hecho que se cuestione el tenis, los puristas del tenis se cuestionen, ok, ¿qué están haciendo ellos? ¿Cómo podemos replicar lo que están haciendo? Porque está funcionando, ha sido el deporte de mayor crecimiento por los últimos 3 años en los Estados Unidos, así que es un deporte que estamos viendo en Puerto Rico, que todos estos deportes de raqueta, el beach tenis en un momento dado era la sensación del día, ahora el pickle, el pádel siempre ha estado ahí por ahí presente en los últimos años también creciendo, así que creo que todo esto pues debe llevar a todos los que están envueltos de alguna manera u otra con el tenis, tratar de entender, ok, ¿qué están haciendo ellos que nosotros pudiéramos replicar y hacer de nuestro producto uno refrescado, uno modernizado? Por ejemplo, el béisbol, haciendo una analogía, es un deporte tradicional, un deporte que tiende a gustarle mucho más al demográfico de 45, 54, 55 plus. Y ellos pues, se han dado cuenta, ok, si queremos llegar a estos demográficos nuevos, tenemos que reformatearlo, tenemos que hacer que el deporte sea mucho más rápido. Le añadieron el tiempo al picheo para agilizar el juego, y que el juego que en un momento dado duraba 3 horas, 4 horas, pues tratar de reducirlo mucho más. Así que es uno de los retos de todos los días, los que están tras bastidores del deporte, pues ver cómo podemos cómo podemos hacer de un producto tradicional, como lo es el tenis, convertirlo, refrescarlo y que hacerlo nuevamente atractivo a un consumidor que posiblemente no estaba entusiasmado con él. Pues mira, yo realmente con el pickle no es que esté en contra del pickleball realmente. Lo que sí a mí me incomodó un poco fue que en un momento dado estaban pintando líneas en canchas de tenis y yo como que esto no me está gustando, y entonces yo dando clase y escuchar el pla, pla, la bolita de plástico, y yo como que, mano, ¿qué está pasando? Pero hay varios factores como tú mencionas, Edgar, y uno de ellos también es que es mucho más fácil. ¿Sabes? Para tú jugar, para tú perfeccionar el tenis, toma muchísimos años. Por ejemplo, yo llevo 21 años jugando ya. Por ejemplo, mi forehand no es limpio, y llevo jugando yo toda mi vida y tuve muy buenos resultados como juvenil en la universidad, pero no es una pegada limpia. Y llevo toda mi vida y tuve buenísimos resultados versus el pickleball. Cojo 1, 2 clases y ya me pongo a jugar con mis panas. El tenis no. Y entonces eso que acabas de mencionar de que el béisbol supo adaptarse, eso que hacen, que le ponen ¿cómo quiero decirlo en español? Que le ponen el cable para que hablen mientras están fildeando, eso está brutal. Claro. Digo, wow, eso fue algo buenísimo que lo hicieran, porque entonces es como que, wow, están ellos analizando lo que van a hacer, están diciendo, ok, si no hace esto, pues tengo que irme para acá, esto, lo otro, y entonces ve lo que está pasando dentro del campo. Y en el tenis, como que los ajustes que han hecho han sido como que pobres. Sí. ¿Qué ajuste tú le harías al tenis para que mejore? Excelente pregunta. ¿Qué pregunta? Obviamente, al jugar pickle, pues mi respuesta va a ir, puede que sea un poco condicionada a eso que yo ahora mismo estoy adicto al pickle, te soy sincero. Y creo que estoy adicto por múltiples razones. Creo que es un deporte pero voy a atar mi respuesta lo más posible a tu pregunta. Yo creo que el tenis históricamente se ha visto como un deporte de alta sociedad, un deporte clasista, y ya del saque se está limitando a la masa por su apariencia, por cómo lo han mercadeado en tiempos recientes. Que yo creo que es algo que sin duda alguna, pues buscar cómo trabajarlo. Yo recuerdo en su momento cuando yo trabajaba con el fútbol en Puerto Rico, el fútbol fuera de la isla es el deporte de los pobres, es el deporte de la masa, es el deporte más seguido a nivel mundial. Sin embargo, en Puerto Rico era un deporte para personas de alto poder adquisitivo, y era un deporte sumamente caro, que es un fenómeno que donde solamente pasa en Puerto Rico.
Y uno de los retos en todo momento era cómo íbamos a cambiar la imagen del fútbol en Puerto Rico para que sea un deporte accesible, un deporte que atraiga a las masas. Y empezamos con un slogan, fútbol para todos, y fútbol para todos era nuestro slogan. Fuimos trabajando con diferentes iniciativas y se ha ido haciendo un gran trabajo, y hay que quitarse el sombrero que viene haciendo Iván y Rivera y la Federación de Fútbol de Puerto Rico. Ahora bien, yo creo que eso debe ser del saque, buscar cómo podemos cambiar la imagen del tenis en Puerto Rico, o el tenis en la isla, y que más allá de que sea un deporte clasista, en donde se juegue en Dorado, en Humacao, en otros lugares, pues buscar cómo llevar el deporte a los residenciales públicos, a comunidades pues, que la tienen un poco más difícil. Yo creo que eso es número uno. Número dos, ahorita mencionabas que el píquel es fácil, y yo internamente decía, déjame anotarla porque aquí esta tengo que responderla. Muchas veces gente llega de que, no, que yo jugué tenis en un momento dado, y tú los ves jugando al pelotazo en el píquel, y tú, pues tú dices, si nos vamos al pelotazo de la balón, no, le va a ir bien. Pero le llevas el kitchen y pierden por completo las destrezas. Es como un jugador que nunca ha tenido una experiencia en su vida con una raqueta. Y ha pasado muchas veces que yo veo gente jugando, no, que yo jugaba esto, jugaba lo otro en tenis, y lo empiezas a llevar al kitchen y se complica mucho. Yo creo que esa es otra herramienta, y ahí es que eso permite, cuando en un deporte como el píquel, que te da la posibilidad de jugar un juego más condensado, no tienes que estar corriendo tanto, pues hace que el deporte sea un poco más interesante, porque puedes compartir diferentes demográficos. A veces tú puedes jugar con un adulto, un viejito de 70 años, 60 años, y la pasan bien, que yo creo que es importante que también eso, buscar cómo unir diferentes demográficos, yo creo que siempre puede que sea positivo para el deporte del tenis a largo plazo. Y tres, yo creo que la visibilidad, o sea, tú no te va a gustar un producto que tú no lo consumas, no lo veas. Entonces, sí, obviamente el tenis a nivel internacional se consume mucho. Todo el mundo sabe quién era Nadal, quién es Federer, quién era Federer, Djokovic, entre otros. Pero ya cuando tú lo atraes, o sea, nadie sabía, fuera de Mónica Puig o Gigi Fernández, qué atleta jugaba al tenis en Puerto Rico, y lo hacía a un altísimo nivel. Eso, obviamente, aquí hago la salvedad. Posiblemente sea yo, y esto es una respuesta irresponsable por mi parte, pero me trato de poner en la perspectiva de la gente, y muy pocas personas conocen sobre esto. Yo creo que es un trabajo que tiene que hacer la federación, de dar a conocer quiénes son sus promesas, quiénes son sus baluartes, quiénes son sus referentes del tenis en Puerto Rico, y más allá de conocer su desempeño respecto al tenis, pues conocer su historia. Creo que se me escapa ahora el nombre del muchacho que su papá jugaba, era una excelente raqueta. Hoy por hoy el muchacho también, que no habla español, pero tiene Yannick Álvarez. Yannick Álvarez, pues tiene su influencia puertorriqueña de alguna manera u otra. Estoy seguro que ese chamaco, si se le trabaja una buena historia, la gente se va a identificar con él. Así que yo creo que esas serían las cuatro cosas. Uno, buscar la manera de cambiar el chip, y que la gente deje de ver el tenis como un deporte clasista, y convertir el tenis en Puerto Rico como un deporte que llega a las masas. Dos, buscar cómo hacer del deporte del tenis un deporte o un producto en donde múltiples generaciones puedan encontrarse y puedan disfrutar mientras lo hacen. Tres, buscar de alguna manera u otra contar las historias de estos nuevos portavoces de nuestro tenis, y que la gente pues sepa quiénes son, por qué deberíamos apoyarlo, y tratar de alguna manera u otra pues estar en los medios. Así que yo creo que eso, nuevamente hago la salvedad, esto no es una respuesta estudiada, es una respuesta que conllevaría mucho análisis y mucho tiempo, pero aquí desde los locos, hablando como acaba hablando desde las gradas, pues pensaría que pudieran ser cosas que sean útiles para el tenis en Puerto Rico. Súper, Edgar, y realmente por eso a mí me encanta que, ¿verdad? Que Guapa me haya dado la oportunidad de ir, ¿verdad? Ahora mismo he ido 4 veces este año, y obviamente es un segmento rápido porque son 5 o 10 minutos, pero yo trato de empapar a la gente lo más que pueda para que ellos estén al tanto, porque el tenis es un gran deporte, y tan pronto lo juegas, lo tratas y ves cómo vas mejorando, no quieres parar. Y entonces cuando lo aprendes y entonces lo ves por televisión, que lo entiendes, que ves entonces
cómo ellos están, o sea, los jugadores en qué situación se encuentran, en qué van a hacer en esa situación tan difícil, y entonces creo que esto hace falta, como acabas de mencionar. Puerto Rico pues se conoce mucho por el béisbol y el baloncesto, el mismo voleibol, pero esa mentalidad de que sea un deporte clasista, como acabas de mencionar, tiene que cambiar. Porque, por ejemplo, Seguro. mis padres no vienen de dinero, ¿sabes? Yeah. Y yo pude hacerlo. Obviamente que tuve mis limitaciones porque, por ejemplo, me quedé en Puerto Rico y mientras tenía, ¿verdad? Mis contrincantes estaban, qué sé yo, en Italia, en España entrenando o en el mismo Estados Unidos y yo no podía porque mis padres no les alcanzaba el dinero. Sí, es verdad. Claro. Pero con todo y eso, pude hacerlo. Y simplemente todo fue por ayuda. Mi entrenador me ayudó y obviamente mis ganas. ¿Tú me puedes creer que yo la mayoría de mis tiros los aprendí pegándole contra la pared? ¿Tú sabes Wow. cuántas bombillas yo rompí? Eso es una historia que Increíble. viene por ahí. Pero yo aprendí básicamente la mayoría de mis tiros pegándole en la pared de casa. Y mami y papi, cuando tenían visita, las manchas prietas y te decían como que, mira, es que el nene. Y yo, bueno, ese era mi sueño y gracias a Dios lo logré. Edgar, última preguntita. ¿Cuál ha sido el momento más difícil de tu carrera? El momento más difícil de mi carrera, te diría cuando me gradué de la universidad. Te explico por qué. Como te mencionaba, tuve mucho éxito en la universidad o sea, y ese éxito vino acompañado con, por así decirlo, un ego. Que pues ahora a largo plazo yo decía, coño, yo soy el Edgar de Huella Deportiva. En aquel momento ya yo estaba trabajando en el baloncesto superior nacional, haciendo buen dinero. Y todo se combinó, estamos hablando de 2018, me gradué de la universidad, eso ya no era el Edgar de Huella Deportiva. En aquel momento ya Fernando Quiñones estaba dejando la presidencia del BCN, eso ya deja, como el baloncesto hoy por hoy opera en Puerto Rico, lamentable, pero como pasa en muchas federaciones, pues está bien politizado, sale un presidente, entra con su gente y así sucesivamente. Y a mí me costó mucho digerir todo esto de que, espérate, y entré, yo diría, como una depresión, porque yo decía, espérate, ya yo no soy, todo lo que estuve haciendo por los pasados 4 años se acabó, ya de nada sirve. No soy el Edgar de Huella, no estoy en el baloncesto superior nacional. ¿Qué hago? Muchas veces uno confunde quién tú eres como ser humano con lo que tú te dedicas como trabajo. Y pues muchas veces pecamos de eso y me costó entender que yo era mucho más de lo que yo me estaba dedicando. Entonces, encontrar cuál iba a ser mi próximo reto me costó mucho. Y algo que siempre digo, mira, a mí en lo personal me costó mucho diferenciar ambas cosas. Y entre ellos diría como una depresión. Hoy en retrospecto lo pienso que fue eso, pero me costó. En ese momento dado estaba la pandemia también corriendo, acercándose. Así que eran muchas cosas que se combinaron y yo diría, espérate, para mí ese debe haber sido, yo creo que el momento más difícil hasta el momento en lo que he tenido en mi carrera. Pues me alegro que hayas salido de ahí, ¿verdad? Que Seguro, todo tiene una solución. Muchas veces seguro. pensamos que es el fin del mundo y, mano, cuando el camino se pone fuerte, ahí es que uno le tiene que dar duro y, mano, las mejores cosas suceden. Tal cual. Edgar, ¿dónde te podemos conseguir? ¿Cuáles son tus redes? Cuéntame. En todos lados estoy como E Vargas Deportes, esa es mi cuenta personal y también en la cuenta de mi negocio WIN, WIN Sports, con esa al final, Biz, B-I-Z. WIN Sports Biz en todas las plataformas. Y esa es la agencia de consultoría que tenemos establecida en Puerto Rico, que lo que buscamos es precisamente pues, ayudar a todas estas personas que son apasionadas del deporte en crear negocios que sean sostenibles y duraderos a largo plazo. Así que ahí estamos siempre disponibles. Oye, y yo tengo que hablar acerca de, ¿verdad? De tus cursos que tienes. Yo tomé, para que sepan, un cursito de gerencia deportiva sólido. Me ayudó grandemente, me expandió la mente, entendí cómo se, ¿verdad? Cómo se brega el deporte tanto en equipo, todas las fuentes que hay para poder uno crear dinero a través del deporte. Así que se los recomiendo. ¿Qué clase de entrevistas, señores? Nada más en Vega TV 96 se dan entrevistas así. Edgar, gracias por tu tiempo, de verdad. A ti, Jaime, agradecido con la oportunidad y que haya formado parte de nuestros cursos. Precisamente eso es lo que buscamos. En nuestros cursos disponibles en nuestra página web, buscamos llenar un vacío que había, que quería saber
si hay algo, y yo siempre lo digo, si hay algo que une al país, a nosotros, que nos une con nosotros como país, es precisamente el deporte. Hay 1000 cosas que nos separan, pero de las pocas cosas que nos unen como sociedad es precisamente el deporte. Y siempre decía, coño, el que quiera estudiar el área de gestión del deporte, pues no hay. Entonces, a través de los cursos, pues hemos ido poco a poco desarrollando cursos que apelan a esas personas que son apasionadas del deporte y que quieren crear productos, servicios o trabajo, algún tipo de corporación dentro del deporte, pues buscamos hacerlo. Así que me entusiasma mucho y de verdad me alegra mucho conocer tu historia y que el curso de alguna manera u otra pues haya influenciado en lo que hoy por hoy estás haciendo. Así que no me queda de otra más que agradecerte y a ponerme a tu disposición, mano, lo que necesites, aquí estamos. Igual aquí, Edgar, lo que necesiten en confianza y nuevamente gracias por todo. Gente, ya saben, suscríbanse, denle a la campanita, que esto apenas comienza. Chequeamos.